de la clase. Bien, vamos a dar inicio entonces, compartir pantalla y vamos a hablar sobre la relación entre economía e ingeniería de manera que nos permita un poco presentar la materia y el contenido de lo que vamos a desarrollar a lo largo de este cursado. Porque ustedes muchas veces, como estudiantes de ingeniería, se deben preguntar, ¿para qué vamos a estudiar economía? Tenemos tantas materias troncales de nuestra especialidad, pero sin embargo van a ver que economía les va a servir bastante para sus carreras y para su vida. Primero, pensemos cuál es el objeto o el objetivo de la ingeniería. La ingeniería trabaja a nivel del aparato productivo del país. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente busca técnicas, métodos, analiza distintas posibilidades de producción y se va trabajando en el tiempo, se va evolucionando, se va creando, obteniendo mayor conocimiento que nos permita ser cada vez más eficientes a nivel productivo. Entonces la ingeniería es muy importante en el desarrollo de nuevas oportunidades o nuevas formas de producción. Mientras que la economía le otorga herramientas a la ingeniería para que los aportes que nos da resulten más significativos. ¿Qué quiere decir? Que puedan tener mejor impacto. ¿Por qué? Porque lo va a enfocar hacia lo que es el objetivo final, por ejemplo, en el proyecto de inversión, que es un beneficio. Cuando hablamos de beneficio, podemos generalmente pensar que hablamos de mayor ingreso de dinero, una mayor rentabilidad. Eso le llamamos un beneficio o una utilidad. Lo hablamos así en economía de la empresa. Pero cuando hablamos en general del beneficio, no solamente es económico, el beneficio también puede ser social, puede ser espiritual, me sale la palabra, no sería, no sé, Juan Manuel tiene otra palabra cuando les dé necesidades, le va a decir Mm, más personalísimo, digamos. Hay distintos sí, tipos de beneficios. sí. Em, Cuando vean Ahora, necesidades, vos le explicas todo ese punto. Y lo ¿cómo, vamos a ver cómo? en proyecto de inversión, que tenemos Ah, sí, sí. con distintos objetivos, con distintas finalidades. Y a veces es simplemente ayudar a un grupo social que tiene una necesidad, pero no es obtener un beneficio por el que realizamos una inversión, ¿no? Es porque es calidad de vida, mejora de vida. Pero ¿por qué saber economía? ¿Por qué es bueno saber economía? Para entender por qué toman decisiones los gobiernos. Los gobiernos toman decisiones que nos generan, digamos, las reglas de juego en materia económica. Esas reglas de juego nos afectan tanto individualmente como socialmente. Porque al ver cómo va a interactuar económicamente la sociedad, por ejemplo, acá menciona algo, las tasas de interés, toma decisiones respecto de la inflación, por ejemplo, cómo va a equilibrar, vamos a ver la inflación porque es muy interesante ese tema. Si está deficitario va a tomar decisiones, a lo mejor aumenta un impuesto, una decisión fiscal, una política fiscal, siempre y cuando no se las prueba. Y otras variables macroeconómicas, por ejemplo, el tipo de cambio. Y todas esas variables macroeconómicas impactan también en la vida individual, o sea, a nivel microeconomía. Impactan, no solo a nivel macro. ¿Y por qué también tenemos que saber economía? Para que podamos desarrollar medios adecuados que nos permitan en nuestra actividad productiva, ya sea el trabajo de asesoramiento profesional, es también un servicio, pero ese servicio tiene que generar valor. Lo que nosotros tratamos de hacer al estudiar economía es ver cómo nuestra actividad puede generar un mayor valor. Pero porque un ingeniero particularmente debe saber economía. La siguiente pregunta. Para analizar con un fundamento las decisiones de inversión. El ingeniero, si está influyendo la actividad productiva, está asesorando a la toma de decisiones de inversiones
propias de la actividad productiva, ya sea pública como privada. Entonces, para analizar las decisiones, para brindar un buen asesoramiento, tiene que poder comprender la realidad macroeconómica y tiene que poder analizar con herramientas económicas la situación microeconómica y así puede tomar sus propias decisiones y asesorar a otros a tomar decisiones de inversión. Para comprender la teoría económica en el análisis de la realidad, claro, una vez que podamos estudiar los modelos propios de la economía, vamos a ver qué es un modelo. Porque la economía como ciencia social, que estudia conductas, y las conductas que se basan en decisiones y en análisis racionales, no son matemáticas, y son más complejas. Entonces, estudiar la realidad implica la necesidad de establecer un modelo. Un modelo tiene ciertas limitaciones, es decir, ya se lo va a explicar Juan Manuel enseguida, pero básicamente tiene limitaciones que usted tiene que conocer, porque en esa limitación le afecta también el asesoramiento sobre la inversión que usted está haciendo. En estas condiciones, esta es la conclusión. Pero si cambian esas condiciones, esa conclusión no resulta aplicable. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son los límites. Y esto se lo enseña en la economía. Y también para aumentar su cultura en general, que no es poca cosa. ¿Para qué más? Para entender cómo tomar decisiones en un ambiente complejo y dinámico como es el mundo laboral. Hoy en día en la sociedad de la información, que es lo que vivimos con toda la tecnología que va evolucionando año tras año, donde la información se renueva a una velocidad cada vez más grande, donde todos tenemos acceso a hoy lo que hay es abundancia de información. Claro, usted me dirá, pero tiene que tener internet, sí, bueno, tengo que tener ciertos recursos digamos, físicos, como puede ser una computadora, y ciertos recursos que no son tangibles, como puede ser el acceso a internet. Tengo que tener algún conocimiento o manejar alguna herramienta para comprender internet, pero está toda la información, está en las redes. Entonces, esto lo vuelve más complejo y lo vuelve, sobre todo, sumamente dinámico. Para tomar decisiones, necesito conocer y tener acceso a la información, poder analizarla y evaluarla y de allí tomar decisiones. Entonces, nos sirve mucho la economía para comprender los temas relevantes del país y del mundo. Esto simplemente recuerden lo que pasó en febrero del año pasado con la pandemia, cómo de golpe una situación tomamos conciencia de lo que es estar globalizado. La situación de la pandemia afectó a todos los países en mayor o menor medida, a todo el mundo, y lo afectó económicamente. Y cómo cambiaron nuestras decisiones y cómo obtener esa información nos llevó a un cambio de conducta que nos ha generado incluso esto de la virtualidad en este servicio de enseñanza que hacemos nosotros desde la universidad por razón de la pandemia. Es un ejemplo, cómo nos afecta y cómo afecta a la economía. Y para su desarrollo profesional, entender la macroeconomía le va a permitir visualizar en qué se puede ver afectado usted. Y yo le digo una sola cosa, que son los ejemplos que ustedes nos dan a nosotros, que son los que a ustedes les preocupan. Por ejemplo, los precios, la inflación, el aumento de precios. ¿Cómo va a ser una empresa en el marco de un país con un alto nivel de inflación? Bueno, si nosotros vamos a analizar macroeconómicamente el estado de la inflación del país, vamos a ver cómo nos afecta a nivel de la microeconomía nuestra, no solo nuestras economías individuales, sino la economía de una empresa, una pequeña, una mediana empresa, y así vamos a poder tomar las decisiones. Y eso es para su desarrollo, tanto profesional como personal, como empresarial. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a estudiar a lo largo de esta materia?
y que consideramos que un ingeniero debe saber sobre economía. Bueno, la microeconomía. En microeconomía vamos a ver la oferta, la demanda, el mercado. Esto les encanta a ustedes, pero vamos a ver todos los factores y básicamente dos grandes actores de la microeconomía, que son los consumidores y los productores o los empresarios, o distribuidores también. O sea, vamos a ver cómo estos dos actores, consumidores, nosotros decimos consumidores, las familias, familia en el sentido de economía, no es la madre, padre, los hijos, familia es una unidad económica que toma decisiones económicas como conjunto. Puede ser un grupo de amigos que comparten una vivienda, por ejemplo, pero que tomen decisiones en conjunto. Una familia actúa como un consumidor. Y en el productor vamos a ver tanto digamos, el que realiza una actividad de comercial como un productor, que implica tomar un recurso, procesarlo en un sistema productivo, elaborar un bien o servicio, y este es el que da a los mercados. Eso se lo va a explicar Juan Manuel. Entonces, ambos actores, consumidores y productores, son racionales. ¿Qué quiere decir ser racional? Que conoce o que tiene acceso a la información, a toda la información necesaria sobre su actividad, y puede tomar una decisión adecuada. Esta es una decisión racional, que es pensada, que implica un proceso de conocimiento, de racionalización de ese conocimiento y de toma de decisión. Esto vamos a estudiar en microeconomía. La teoría de los incentivos. Esto se lo dejo a Juan Manuel porque a él le gusta mucho el tema de incentivos. Y es Sí, netamente económico hablar de un incentivo. Es una palabra técnica de economía. sí, antes el concepto de racionalidad, o sea, en economía también se supone que las elecciones de tanto de consumidores como productores son racionales, justamente porque también, o sea, la idea también es, a ver, hay elecciones que son emocionales, ¿no? O sea, y esas elecciones lógicamente no las vamos a estar, no se estudian, digamos, porque justamente provienen de una elección muy, muy, muy propia de cada uno. No sé, ¿quién no habrá, bueno, hablo por mí, de no haber pagado el alquiler y no saber cómo pagarlo y haber gastado mi plata en otra cosa? Bueno, eso ya sería una conducta más emocional que racional. Lo racional habría sido, no, voy a pagar el alquiler. eh, para que se entienda el porqué de esta suposición tan fuerte, en donde estudiamos estas elecciones de, bueno, racionales al momento de elegir en base a nuestro ingreso. Y esto viene de la mano con esta palabra que son incentivos, que básicamente es, ¿cómo sería? Motivar conductas, ¿ok? Motivar o encaminar ciertas conductas. Ya vamos a entender la importancia de este concepto porque tanto como consumidores, como productores, como gobierno, como el sector público, tienen incentivos en querer encontrar algún punto óptimo de elección. O sea, las familias quieren maximizar su satisfacción. Bueno, ya vamos a entrar más adelante el concepto de utilidad, pero básicamente, ¿qué persiguen los consumidores? Bueno, tienen como incentivo poder satisfacer todas sus necesidades, encontrarse en plenitud, encontrarse satisfecho en sus elecciones. Bueno, y va a encontrar algún punto de equilibrio en donde no tiene ya más incentivos que moverse de ese punto de equilibrio. Al igual que los productores, los empresarios, el sector empresarial, lógicamente uno que eh, eh, arma una empresa lo hace con fines lucrativos, lo hace con obtener ganancias. Bueno, el incentivo es ese mismo, generar una ganancia o maximizar los beneficios de la empresa.
en el mercado nos vamos a estar encontrando en permanente dinamismo y nos vamos a encontrar en situaciones de equilibrio, en situaciones de armonía, en donde no hay incentivos en querer moverse de ese equilibrio. Ahora, cuando alguna variable se desajusta del entorno, bueno, ahí se van a desequilibrar estos incentivos y van a ir apareciendo, y nuevamente esos incentivos van a ir acomodándose quizás en una nueva elección óptima, ¿ok? Pero básicamente es eso. Siempre hay una discusión entre intentar que un gobierno genere mecanismos de incentivos y no tanto de prohibición o prohibitivos, básicamente. No sé, si una empresa, si un sector de gobierno propone exenciones impositivas para una determinada actividad, ahora, por ejemplo, las energías renovables, que hay mucho financiamiento, hay financiamiento para proyectos de inversión que fomenten la energía renovable, bueno, seguramente va a proponer ciertos incentivos en donde, bueno, en armar la empresa no te genere tanto costo impositivo, alguna exención de algún pago de algún impuesto, etcétera. Bueno, esos son mecanismos para generar incentivos y hacer mover a los agentes económicos para cumplir ciertos objetivos, ¿no?, que persigue una economía de un país. Bueno, eso. Exacto, y el rol del gobierno, que vamos a ver, cuando veamos sector público, lo que les explicaba Juan Manuel, cómo influye, porque una cosa es el incentivo que nosotros sacamos de la misma realidad, y otra el que nos lleva, nos conduce de alguna manera el gobierno a través de su actividad regulatoria o de intervención, para que se genere una conducta, para que modifique las variables, para poder conducir la economía por el camino de las políticas que consideren en ese momento adecuadas. También nos sirve para estudiar cómo funciona el país y su relación con el planeta en la macroeconomía. Es decir, cómo funciona un país, pues vamos a estudiar lo que significan cada una de las variables macroeconómicas, y así podemos tener una idea del estado, por ejemplo, económico de nuestro país, pero también de cómo nuestro país se relaciona con otros países, o globalmente cómo el planeta, cómo el mundo, los distintos países. Ustedes van a ver que tenemos países en distintas etapas, por ejemplo, de desarrollo, y cómo se relacionan entre sí en materia comercial, por ejemplo. Cómo se integran las regiones. Vamos a ver algo de los mercados, cómo de alguna manera se van integrando regionalmente. Y su relación con el planeta, nosotros también damos algunas indicaciones generales. Ustedes como químicos están embebidos en la problemática ambiental, en lo cómo nos importa la contaminación, y sus tareas muchas veces es generar una forma productiva más limpia. Entonces también vamos a tratar de hacerles ver que se puede medir económicamente, y es importante que se haga eso. Cuando va a ser un proyecto de inversión tenemos que tener en cuenta el ambiente, más ahora que la normativa tanto en materia ambiental y socialmente en aspectos de desarrollo que sean inclusivos, la no discriminación, son todos aspectos. Cuando hablemos de desarrollo vamos a hacer un comentario de lo que es nuestra realidad en el mundo actual, ¿no? Y cómo eso influye en las conductas también, por ejemplo, que tenemos que tomar como empresarios. Pero vamos a ver un aspecto muy importante que desarrollamos un poco en micro y un poco mucho más en economía de la empresa, que es el tema de los costos de producción. Vamos a definir costos, vamos a clasificar costos, estudiar sistemas de costeo, vamos a analizar
cómo obtener beneficios, cuándo obtengo beneficios, cuándo no, cuándo puedo continuar produciendo, cuándo no. Entonces esto vamos a ver en la teoría de costos y lo vamos a ver desde un punto de vista práctico, a través de ejemplos y de ejercicios. No sé si querés agregar algo del tema de costeo, Juan. No, está bien, Patrick, está bien. Seguimos entonces. Bueno, la demanda, la oferta, los factores que influyen en la demanda y la oferta. Esto siempre también se lo tomamos en los exámenes, lo tengan en cuenta. La elasticidad del tema que estuvimos hablando de los incentivos. Esto lo vamos a ver en general, factores que influyen en la oferta y la demanda, lo vemos en microeconomía. Pero en macroeconomía vamos a ver otros mercados y vamos a ver que también nos interesa estudiar la oferta y la demanda. Cuando hablemos del mercado del dinero, cuando hablemos del mercado de las divisas, ¿bien? Son mercados financieros que nos interesa también estudiar porque nos indican cómo estamos económicamente. Vamos a hacer lo que es la devaluación de una moneda, o no, son temas que les interesan mucho a ustedes. El mercado del trabajo es otro mercado que estudiamos en macroeconomía. Fijación de precios, esto se relaciona con los incentivos y se relaciona con el control de precios. Vamos a ver cómo el sector público puede controlar, a través del gobierno, puede controlar los precios, tanto colocando precios máximos y precios mínimos, como ustedes conocen, precios cuidados, para beneficiar o al consumidor o al productor, es una manera, o puede intervenir en el mercado con una actividad de competencia con otros, en fin, vamos a ver distintos ejemplos de cómo interviene el gobierno. Pero vamos a estudiar en micro, vamos a ver una parte de mercados, y vamos a estudiar el modelo de la competencia perfecta, del mercado de competencia perfecta, que tiene una serie de características, pero vamos a estudiar también la competencia imperfecta. En realidad, la competencia perfecta es una serie de características ideales. La realidad tiene otros matices, entonces vamos a ver esos matices a través de ejemplos de los distintos mercados de competencia imperfecta y de fallas del mercado, monopolios, oligopolios, etc. De manera que vamos a tener una idea de cómo es la realidad de los mercados. Y también recordemos que para la economía tradicional, los mercados eran más bien físicos. Hoy con la tecnología lo tenemos en mercado libre, en las redes, de manera que esta virtualidad nos coloca en una situación muchas veces diferente, porque hay abundante información, los mercados están trabajando todo el tiempo, no es que tenga un horario, porque si acá usted quiere trabajar de 8 a 20, pero en Japón, cuando usted está durmiendo, están trabajando los mercados. Entonces, este mundo globalizado nos ha colocado en una situación diferente que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las características de los mercados. ¿Y qué debe saber un ingeniero de economía? Debe saber, por ejemplo, desarrollar y evaluar proyectos de inversión, ya sea se trate de negocios públicos o de negocios privados, porque vamos a ver, el negocio privado va a querer beneficios, pero a lo mejor el negocio público no. Y algún negocio privado también puede no querer beneficios porque puede querer que su marca tenga un impacto social. Entonces puede determinar un monto para generar ese impacto porque esa es su marca y a largo plazo le genera mayores beneficios económicos. Eso es cierto. Entonces, vamos a estudiar proyectos de inversión, vamos a analizar el mercado donde va a participar su proyecto de inversión. Esto es fundamental. Antes de plantear un proyecto de inversión, tenemos que conocer el mercado. Si no hay un mercado, no tiene sentido la inversión productiva, porque probablemente no voy a vender y me va a convenir entrar poner el capital en el sistema financiero, donde lo puedo colocar y genera una tasa de interés. ¿Okay? Y por último punto, que también se lo pasó a Juan, el tema de la evaluación de los proyectos de inversión. Sí, acá ya vamos a ver en evaluación de proyectos de inversión, uno va haciendo diversos análisis para ver la factibilidad desde varias aristas, de varias perspectivas.
no sé, o sea, uno va a estar viendo si es técnicamente posible llevar a cabo este proyecto. Bueno, ahí seguramente participarán quizás ingenieros, con qué tecnología se va a disponer, el conocimiento, etcétera. Y después hay una evaluación quizás financiera, de decir, bueno, con qué recursos vamos a poder llevarlo a cabo, si voy a necesitar algún tipo de financiamiento por parte de algún inversionista, un banco, alguna entidad del sector financiero. El sector financiero ya vamos a entenderlo que como principal actividad es quien canaliza los ahorros, los excedentes de los individuos, de las empresas, y se los presta a aquellas personas o empresas que deseen invertir en alguna actividad o algo, o adquirir algún bien de consumo, ¿no? Sacar un crédito para comprar un automóvil. Y finalmente la evaluación económica, muy, muy importante. Es la forma en que vamos a poder medir la rentabilidad del proyecto, de nuestro proyecto que estamos evaluando. Es la forma en que no solo medir la rentabilidad, sino también poder compararla con otros precios u otras tasas de rentabilidad de referencia del mercado para bueno, ver si está por encima o por debajo de alguna alternativa próxima o que pueda ser accesible por mí, digamos, en el mercado, ¿no? Entonces, acá vamos a utilizar algunas herramientas de matemática financiera y vamos a entender la importancia del dinero a través del tiempo y de que cambia de valor con el transcurso del tiempo. Y va a ser el precio que lo defina una tasa de interés. ¿Bien? Hay muchas tasas de intereses en el mercado, pero bueno, vamos a tomar alguna tasa de interés de referencia como para poder comparar y finalmente decir si es viable o no es viable económicamente el proyecto. El proyecto puede ser viable económicamente, pero a lo mejor si la pata técnica es muy floja porque no se dispone de la tecnología, bueno, posiblemente lleguemos a la conclusión de no concretar el proyecto, ¿no? La evaluación económica nos va a medir a través de la entrada y salida de dinero, es decir, los ingresos que va a generar ese proyecto y los gastos que va a generar ese proyecto, proyectados en un periodo de tiempo hacia el futuro, todo eso lo vamos a evaluar y determinar si al fin y al cabo es rentable o no y concretarlo o no. Bien. Conclusiones. La economía es importante en nuestras vidas porque estamos haciendo economía en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestro día a día. Pequeñas decisiones también son economía. Entonces, es importante conocerla porque sin pensarlo muchas veces tomamos decisiones que tienen impacto económico. Esto lo estudiamos en microeconomía, pequeñas economías. O los mercados de un solo producto, por ejemplo, o en regiones pequeñas. Cada decisión que nosotros tomamos económica influye en la sociedad y las decisiones de los gobiernos que afectan a la sociedad influyen en las decisiones personales de la microeconomía. Esto lo vamos a estudiar en macroeconomía. Cuando vamos a estudiar los aspectos generales de la macroeconomía de una región o de un país y vamos a analizar distintas variables, que ver cómo esas variables influyen en la sociedad y cómo nos van a influir a nosotros. Los ingenieros actúan en procesos productivos. Influyen así en el desarrollo de una región o país. Por eso es importante el último bloque, lo que vemos en proyectos de inversión y economía de la empresa. Es muy importante para su tarea profesional posterior, cuando ustedes tengan que tomar una decisión que implique una producción. Y por último, para cerrar esta presentación, les dejo una frase de Isaac Asimov, escritor y científico. Lo habrán conocido ustedes por tantas películas de ciencia ficción que deben haber visto. No les digo leer el libro, les digo ver la película. Nosotros sabíamos lo que leíamos más libros. Pero él sostiene que la ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la ingeniería la que cambia el mundo. Porque la ingeniería nos busca soluciones a nuestras necesidades o a nuestros problemas
por ejemplo, tecnológicas, y eso nos va generando un mundo diferente. Hoy, el mundo que vivimos es gracias a una serie de avances tecnológicos propios de la ingeniería que hemos tenido, y a lo largo de la historia también. Solo basta ver la historia, con la aplicación de la electricidad, la aplicación de la corriente alterna, implicó desarrollos industriales muy importantes, el estudio de la energía atómica. Estamos dando ejemplos que han implicado grandes pasos dentro de la historia del hombre y el que estamos viendo en este momento con las redes y la globalización. Es uno, digamos que sin precedentes, porque la evolución es cada vez más dinámica y bastante profunda. Digamos, ya hay hasta paradigmas que entran en juego. Vamos a ver en el desarrollo de la materia cómo se está evolucionando en estos temas. Nosotros le damos los conceptos generales y generalmente nos gusta que ustedes nos pregunten sobre aquellos temas que les resulta interesante, los podemos debatir o podemos generar algún tipo de intercambio. ¿Bien? Si hay alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta acá. Si no hay dudas, Juan Manuel va a continuar con el primero de los temas de nuestro programa, que es el de conceptos generales de economía. Bien. Bueno, en este primer capítulo, en esta primera unidad, vamos a hablar sobre conceptos generales de economía. Bien, vamos a entender por qué la economía es una ciencia social y qué es la economía, qué hace la economía. Y bueno, vamos también a ver algunos conceptos muy, muy importantes que los vamos a estar aplicando a lo largo de la materia, a lo largo del cursado. ¿Bien? Ciencia y conocimiento. A través de la ciencia organizamos los hechos observados de una manera organizada, ¿no? Coordinada, generalizada, para poder formar un sistema. ¿Bien? Por otro lado, el conocimiento, estos saberes que pueden ser de un individuo o de una comunidad, van a explicar fenómenos, aquellos fenómenos a través de otro del que es consecuencia necesaria. Es decir, vamos a estudiar, vamos a organizar, vamos a observar hechos, vamos a adquirir el conocimiento de fenómenos que son efectos y de otros fenómenos que son consecuencias, o sea, la causa, ¿no? Thomas Hobbes, un filósofo inglés del siglo XVI, dice que, bueno, la ciencia, entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrelazar los hechos, los va a codificar, los va a clasificar, y se van a sistematizar generando el conocimiento científico. ¿Bien? Entonces, a través del conocimiento científico vamos a elaborar hipótesis o ciertas suposiciones que van a explicar este fenómeno que estamos estudiando, que van a explicar este hecho observable. Luego, estas hipótesis que se van a llevar a cabo a la experimentación se van a integrar en teorías, se van a elaborar teorías a través de estas hipótesis. ¿Bien? Y finalmente, cuando se compruebe, cuando haya evidencia y se comprueben nuestras hipótesis, cuando se comprueben los efectos y las causas de los hechos observables,
Juan.